Ahora, si partiendo de cero, me gustaría haceros a vosotros yo la pregunta, y es, ¿vosotros qué entendéis por caza? O sea, ¿qué es la caza para vosotros? Vosotros, alguien os dice, es cazador, ¿y qué pensáis sobre él? Yo personalmente pienso, pues se me viene a la cabeza la imagen de pues, una experiencia normalmente colectiva, supongo, de gente que le gusta el campo, va al campo y le gusta matar animales. Vale. ¿Va? Y supongo que obviamente implicará otras cosas, pero yo la imagen que tengo es de ir al campo a matar animales. Vale. Yo desde mi punto de vista, yo creo que son personas que les gustan las armas, les gusta el feeling, la adrenalina de disparar, de apuntar, de esconderse y estar ahí. O sea, todo el concepto de arma yo creo que les gusta mucho. Y luego a nivel de animales, sí que es verdad que en un principio pensaba que tenían un pensamiento negativo hacia los animales, de que se creían superiores como raza. Entonces, bueno, les voy a matar porque yo soy un humano y él es un ciervo. Sí que es verdad que luego, investigando un poquito más, está toda la parte cinegética y toda la parte de que, bueno, cuidan el medio ambiente, etcétera. Lo que sí que tengo una cuestión ahí personal es que la caza ilegal sí que no lo veo. No veo cuál es la cuestión de ir a África y matar un elefante o una jirafa y ponerse al lado de la jirafa ahí. Eso sí que es una cuestión que me... Saluda a Juan Carlos. Que me cuesta entender. Vale. El otro tema, bueno, sí que supongo que les gusten las armas y tal, pero sí que creo que hay una cuestión más medioambiental y más profunda. Pues respondiéndoos a cada uno, algunas cosas que habéis dicho tenéis la razón en el sentido de qué es lo que le llama un cazador, pero por ejemplo, ahora te lanzo una pregunta. ¿Qué suena mejor decir, mato jabalís o cazo jabalís? Cazo jabalís. Vale, pues eso es una parte de comunicación. El cazador caza, no mata. Vale. El asesino mata. ¿Por qué? Porque yo hago la caza con respeto. O sea, yo cuando voy a cazar lo hago desde el mayor respeto al animal, intento que sufra lo menos posible y le voy a dar un último aprovechamiento que es en la carne, por supuesto, ¿sabes? Intentar que esa pieza que ha batido, la mayor forma de recompensarle pues su muerte, digamos así, es aprovechando con mis familiares y mis amigos esa carne. Vale, pero si, por ejemplo, si a mí me matan, a mí me da igual que me maten con respeto o sin respeto y que si me matan luego lo disfrute con sus familiares. ¿Cuál es la diferencia entre matar con respeto y sin respeto? O sea, básicamente es lo que dice Alex es que han decidido por ti cuándo termina tu vida. Que alguien que no soy yo ha decidido que mi vida tiene que terminar. Vale, pues ahí es donde te digo en el que tú tienes que poner en valor el decir, ¿tú qué crees? ¿En un individuo o en la especie? Te pregunto. Yo en el individuo. ¿Tú crees en el individuo? Vale, pues si tú creyeses en el individuo, la especie no existiría. ¿Vale? Y te explico el porqué. ¿Vale? Porque tú imagínate que tú, como puede pasar, por ejemplo, ahora aquí en la Sierra de Madrid, sin irnos más lejos, el macho montés, la cabra hispánica, ¿vale? Es un animal que se reproduce muy bien y que, pues, con poquito, pues hasta pueden tener, yo qué sé, pues dos crías pues, por parto, ¿no? Y entonces, en muy poquito tiempo, la población crece. Entonces, como no hay un depredador natural, ¿vale? Si tú no quitas individuos, lo que va a pasar es que esa especie la naturaleza es sabia. Entonces, cuando hay mucho de algo, se lo carga, porque no da soporte. Uno, porque si hay mucha densidad de cabras, el suelo no va a tener alimento para dar soporte a todos esos animales. Ni los de alrededor, ni los más pequeños, ni los grandes, etc. Te estás cargando el medio, ¿vale? Entonces, ¿qué pasa? Entra una enfermedad y en vez de haber hecho la acción de quitar individuos, lo que va a pasar es que la especie entera se va a ir por no querer haber hecho esa acción de quitar individuos. Entonces, tú tienes que ver la caza no como un individuo, es decir, no tienes que creer en el ciervo que estoy cazando, sino en la especie del ciervo. ¿Tú qué quieres? Seguir viendo ciervos, ¿no? Pues para seguir viendo ciervos hay que cazar ciervos. Pero ¿y eso es 100% real en todas las especies que se cazan? Tú piensas que si no existiese la caza, eso ahora cómo vemos la caza, ¿no? La caza antes era para comer, por supuesto, pero ¿cómo vemos ahora la caza, ¿no? ¿Con qué ojos ve el cazador ahora la caza? Si yo, ahora mismo, imagínate, en cualquier parque natural o el parque nacional, si no se hace y no se caza, la expansión es que es incontrolable, ¿sabes? O sea, los jabalíes cada año, y aun habiendo cazadores, van en aumento y cada vez llegan más al núcleo urbano, a las ciudades, se meten dentro. En Barcelona se ve constantemente vídeos de jabalíes entrando. Y eso es porque no hay una presión de un depredador constante. Entonces, el humano lo intenta, o los cazadores lo intentamos, pero son tan grandes que al final, o sea, son tanta la población que al final nos comen. ¿Qué pasa? ¿Qué deriva eso? En enfermedades. Y entonces llega la peste porcina
y a lo mejor coge y te arrasa todos los jabalíes y todos los cerdos y ya no puedes volver a consumirlos. La caza ha derivado muchísimo, evidentemente no tenemos que verlo como algo negativo, sino hay que entenderlo, ¿vale? Un cazador es el primero en el que invierte sus recursos en conocer el campo y en darle valor. ¿Por qué? Porque ahora todo el éxodo rural, todos estamos en las ciudades y es lo que, luego os haré más preguntas dentro del mundo del campo, pero para que entendáis el desconocimiento que hay, ¿vale? Entonces, yo, por ejemplo, soy un hombre, o sea, un chico que ha nacido en la ciudad, pero que tengo mucha vinculación con el campo. No por eso soy más inepto o más tonto. No, al revés. Creo que me aporta muchísimo más tener los dos extremos, vamos a llamar extremos, y buscar ese equilibrio entre el uno y el otro, porque uno da soporte al otro, ¿vale? Y el otro, por supuesto, es el que ayuda a que el otro no se muera. No olvidamos que venimos de los pueblos. Y el cazador es el que va a los pueblos, el que pues, se invierte en sus hostales, en sus comidas y al final, llevándolo a números, el 0,3% del PIB, del Producto Interior Bruto, es por todo lo que gestiona la caza y la industria es más grande que la del vino y somos uno de los países que más exporta vino. Por lo tanto, a nivel de economía, de todo lo que mueve la caza, que es soportar el mundo rural, es el número 1, ¿vale? 2. A nivel de agricultores y ganaderos, tú imagínate que tú pues, tienes tus campos, tus cultivos y joder, cada noche te entran los jabalíes constantemente y te los arrasan y tú pues, tienes que tener una cosecha para tus vacas. Claro, el problema es que hay que controlar esos animales porque si no, es que ellos ¿qué hacen? Se quedan así, cruzados, mirando, diciendo, venga, pues nada, que se lo coman. No, porque no hay una presión, como digo, de un depredador natural. Por lo tanto, el humano es el que tiene que marcar esa distancia entre el animal y el hombre. Luego, por otro lado, a nivel de alimento, hay muchísimos sitios en donde todavía la caza aporta muchísimos nutrientes. En África, por ejemplo, estabais mencionando y mencionaba Alejandro el tema de los elefantes. Yo era el primero, el que no entiende, y yo no soy una persona que me iría a cazar un elefante, pero cuando vas y ves lo que aporta esa cacería, a nivel de la comunidad, a nivel del trabajo que da, a nivel de todo lo que se gestiona alrededor de esa cacería y de la gente que gracias a esa cacería sigue viviendo y vive ahí, ¿vale? Porque ellos, ¿por qué tienen que dejar de vivir ahí en el campo? Porque si ellos pueden cuidar a esos animales para que vengan cazadores y digan, oye, nosotros tenemos 100 elefantes, vamos a poner un casual, y podemos dar caza a 20, porque es una forma sana de que haya una población, de que los elefantes no se coman toda la comida, ¿vale? Y esos 20 elefantes que por A o por B se acabarían muriendo, van a dejar y van a aportar aquí dinero para que se protejan a esos elefantes, porque si no van a venir cazadores furtivos, para que la familia de los alrededores puedan tener trabajo y puedan estar, pues eso, que si son los trackers, que son los que van a ver las huellas de los animales, los cocineros, los que te vienen a recoger al hotel, ¿vale? Toda esa gente que no tendrías ese trabajo si no existiese. Y luego todo ese dinero que el Estado y digamos así, el país recibe por la visita de esos cazadores, que se reinvierte en los propios animales, ¿vale? Porque eso es lo que la gente no sabe, que dentro de la caza somos los propios cazadores los que creamos proyectos de conservación financiados por privados, por cazadores, para que esos animales nunca dejen de existir y estén en las mejores condiciones. Es decir, y haciendo ya un resumen de esto, el cazador básicamente lo que tiene que verse es como el guardián de la naturaleza, que lo que busca es crear el ecosistema perfecto, en donde estén los mejores animales, con la mejor genética, porque el que tú veas un animal enfermo, dejarle en el campo, es que ese animal mañana está muerto. Si tú eres un cazador y dices, le puedo ahorrar el sufrimiento, es que le estás haciendo, o sea, va a venir un zorro por la noche y va a estar estrangulándote y va a estar sufriendo 2 horas. Entonces tú, que eres un agente que tienes la capacidad de pensar, dices, oye, ¿yo puedo ahorrarle ese sufrimiento al animal? Sí, bueno, ¿y ese animal puede hacer que la especie vaya peor genéticamente? Sí. ¿Tú qué quieres? ¿Creer en el individuo o en la especie? Vale, o sea, yo lo de la sobrepoblación, eso sí, o sea, lo entiendo perfectamente ese argumento. El dinero, un poco menos, porque creo que a lo mejor si es un 0,3, a lo mejor se puede evitar y se puede conseguir de otras formas. No quiero entrar tampoco en eso. La cosa es que, no sé, mi percepción un poco es como que se ha utilizado el argumento de la sobrepoblación y del control de los animales para luego fomentar una industria que en realidad a lo mejor
un porcentaje de los cazadores no lo hacen tanto por eso, sino por el disfrute de la experiencia que han tenido pues, de cazar literalmente animales. ¿No crees que se ha utilizado mucho ese argumento como para dar pie a otra industria que no es necesariamente el control de las especies? Muy buena pregunta. Y el hecho es que, como todo en el sector, y creo que estarás de acuerdo conmigo en esto, siempre hay una parte mala. Y eso no lo puedes controlar. Entonces, es como si metemos en el mismo saco a todos. No, hay un 90% de cazadores que lo hace bien. O sea, dirías que es un 90%. ¿De los cazadores que lo hacen bien? Sí, te diría que sí. Y el problema es que muchísimas, o ese 10% hace muchísimo más ruido, y además si lo multiplicas por que lo cogen los extremistas o los animalistas y lo publicitan, ¿sabes? Entonces, claro, tú de repente ves un vídeo o mediatizan pues una noticia: el rey caza un elefante, y lo único que conoce la sociedad es que el rey se ha ido a cazar elefantes, y entonces eso ya es pues que se está gastando dinero público en ir a cazar animales, y entonces eso, claro, porque es el rey, y entonces es facha, y entonces ya empiezan a tirar de lo mismo, es mismo estigma. Pero al revés, es que la gente más cazadora es la gente de pueblo, la gente que menos tiene, la gente que, pues como vive en la naturaleza, entiende que la naturaleza es vida y muerte. Tú vas al campo, tú vas a ver un pájaro como le arranca la cabeza a una polilla, y no te va a dar asco. El problema es que, como tú estás en la ciudad jugando al Minecraft y al Fortnite, claro, tú, o sea, no sabes de dónde vienen las cosas ni cómo funcionan las cosas. Hay una cosa muy interesante, de hecho, buscarlo. Hicieron una encuesta en no sé en cuántos colegios, y les preguntaban a los niños de qué color eran las vacas. Y sorprendentemente, no sé exactamente el porcentaje, pero era muy elevado, decían que eran blancas y moradas. Por Milka. Por Milka, ¿no? Eso es lo que te iba a decir. Claro, pero es que eso dice muchísimo de la sociedad actual. El desarraigo que hay del mundo rural es brutal. Se vio muchísimo en el COVID, cuando salimos todos del COVID, todo el mundo, claro, estaba en su casa encerrada, que buscaba naturaleza, libertad, y ahí la gente se acercó muchísimo más. De ahí la gente, los cazadores, que estábamos, pues siempre estamos en el campo, y entonces la gente que de repente coincidía con un cazador y veía que es que no hacemos ningún mal, o sea, que es que al final somos unos agentes que además... No decimos, además, de hecho, rehuimos que venga más gente al campo para tener nuestra tranquilidad, pero lo único que buscamos es un entendimiento. O sea, yo no te digo ni que quieras cazar ni que tengas que cazar. Yo lo único que digo es que, al igual que yo puedo respetar ciertas cosas, mientras que no sean malas, sean legales, y que dentro de lo ético pues sea ético, pues yo no te voy a decir nada. ¿Por qué? Porque, primero, porque no lo conozco. Entonces, para opinar, hace falta también conocerlo, ¿sabes? Y creo, y de hecho me encantaría, y lo digo aquí, si queréis venir un día y tenemos otro podcast después de que veáis una experiencia con John Wild Hunters, venga, de verdad, yo os lo propongo al 100%. O sea, por lo que está diciendo, o sea, si yo te pregunto, ¿te parece cazar ético? 100%. 100%. 100%.